¿Qué tal, amigos? Un placer saludarles de nuevo para estudiar la palabra de Dios en esta ocasión. Hoy vamos a estudiar el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. El capítulo 13 se inicia con una de las parábolas más reveladoras de la Biblia, la parábola del sembrador. Y el Señor dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. Pero resulta que vinieron unos pájaros y se la comieron y se la llevaron. Y después dice que parte de la semilla cayó entre las rocas, entre las piedras. ¿Y qué pasó? Pues que las rocas ahogaron la semilla. Pero también parte de la semilla cayó entre las espinas. Y pues las espinas no dejaron crecer a la semilla, pero una parte cayó en tierra buena y esa tierra empezó a crecer, esa semilla empezó a crecer y dio mucho fruto. En esta parábola Jesús nos enseña grandes lecciones y una de ellas es la siguiente. En realidad, queridos amigos, la semilla es la misma, no cambia. Lo que cambia es el tipo de terreno. Por lo tanto, no depende de la semilla, sino del tipo de terreno. ¿Y qué es el tipo de terreno? El corazón y las actitudes de los seres humanos. La semilla es la misma en todo el mundo, pero cómo la recibimos nosotros, de eso depende el poder con el que va a actuar. Hay personas cuyo corazón es como un camino que está junto a ahí donde pasa mucha gente. Las plantas no pueden crecer en esos lugares porque la gente las molesta, están solitas y las aves vienen y se llevan, las semillas se llevan el secreto del Evangelio. Cuando uno se aparta de la iglesia, cuando uno se aparta de las actividades de la iglesia y está demasiado cerca del camino que lleva a la perdición, es muy difícil crecer en la fe, es muy difícil crecer en el Evangelio. Te van a arrebatar la palabra y por cualquier cosa te irás un día de estos. Así no se puede ser creyente. Pero hay otras personas, dice la Biblia, cuyo corazón es como un terreno lleno de piedras. Un terreno lleno de piedras en el que la palabra de Dios no puede crecer. ¿Y qué pasa? Pues que sencillamente los problemas de este mundo, dice la Biblia, pues te hacen pensar en otra cosa, te quejas, dices, no esperaba tantos problemas, pensé que al bautizarme la situación sería diferente, pero resulta que tengo muchos problemas, tengo muchas dificultades y se aguanta. Hay gente que se ofende cuando enfrenta dificultades, porque confunde la palabra de Dios con una especie de se me van a acabar las dificultades en cuanto me entregue al Señor. No, Jesús nunca prometió eso. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No tienen raíz, hermanos, que son muy superficiales, que basan su fe en sentimientos, pues no duran mucho. Pero la gente, dice la Biblia, cuyo corazón es como un campo de espinas. ¿Qué sucede? Dice la Biblia que las riquezas y los engaños de este mundo, pues los hacen distraerse de la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Pues que piensan que en esta vida están para hacer dinero, para hacer otras cosas, para estar distraídos y no le dedican el tiempo suficiente a las Escrituras. ¿Qué pasa? Pues que sencillamente no crece el Evangelio. Mucho cuidado con las riquezas de este mundo, mucho cuidado con las actitudes. Eso ahoga el Evangelio y lo destruye. Por eso, muy importante tener una actitud que favorece al Evangelio. Esa es la gente que tiene el corazón como un campo listo para tierra buena, para sembrar y que la palabra de Dios puede crecer. La gente que predica el Evangelio, la gente que comparte a Jesús, la gente que hace obra misionera, que comparte a Cristo, es la gente que desarrolla una buena fe espiritual. Esta parábola nos recuerda, hermanos, que de cada 4 se queda uno en la iglesia. Pues la estadística no es muy halagüeña, ¿no?
Algunas personas machacan a los pastores. Oiga, pero es que este no estaba listo para bautizarse y aquel estudió muy poquito. Hermano, en realidad no depende ni del pastor ni de la iglesia, sino de la actitud de cada persona, del corazón, del tipo de terreno que tiene para recibir al Evangelio. Si ese terreno está listo, si ese terreno quiere compartir al Señor, dará muchos frutos y dará almas para vida eterna y transformación espiritual. Así que no olvides, de cada 4 en la iglesia se queda uno, solo el 25%. Una declaración alucinante que aparece en las Escrituras. Pero también nos recuerda el Señor, siguiendo con las parábolas del campo, el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña, así es la vida, así es la realidad, así es la sociedad. Dice Jesús, había una vez un campo en el que un hombre sembró buena semilla, pero una persona malvada vino y sembró cizaña en el mismo campo. Y empezaron a crecer y los criados dijeron, oye, patrón, mira, alguien ha sembrado cizaña en el campo, ¿quién ha sido? Y la respuesta es, un enemigo ha hecho esto. ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Porque Dios la trae? ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Porque hay enfermedad? ¿Por qué tenemos pandemia? ¿Porque Dios es malo? La respuesta de la Biblia dice, un enemigo ha hecho esto. ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos el trigo? ¿Arrancamos la cizaña? No, porque puedes dañar al trigo. Queridos hermanos, en esta iglesia hay trigo y hay cizaña. En esta sociedad hay trigo y hay cizaña. Podríamos actuar de una manera con mucha decisión y destruir a la cizaña, pero nos podemos cargar al trigo. ¿Cuál es la recomendación del Señor? Hay que aprender a convivir con la gente difícil. ¿Será la iglesia perfecta hasta el tiempo del fin? No, habrá trigo y habrá cizaña, pero es la iglesia de Dios. Podemos dañar al trigo. ¿Qué hacemos? Aprender a convivir mutuamente. No será perfecta ni la iglesia ni la sociedad hasta que venga Jesús y decida quién es trigo y quién es cizaña. Mucho cuidado con que nosotros andemos diciendo, es que este es trigo y este es cizaña. Nosotros no somos los jueces y no nos toca tomar esa decisión. Por lo tanto, hemos de aprender a ser tolerantes y a soportarnos, en tanto regresa el Señor en las nubes de los cielos. También Jesús nos recuerda, siguiendo con las parábolas del campo, la levadura. El Evangelio es como una levadura que crece y ni cuenta te das. ¿Y sobre qué propiedades crece la levadura? Bueno, ponle levadura al pan y va a crecer. La palabra de Dios nos dice que el Evangelio es un crecimiento que a veces ni siquiera entendemos. Y dice el Señor también, hablando acerca de la evangelización y reforzando la idea del trigo y la cizaña, que la iglesia, el Evangelio, es como una red que atrapa todo tipo de peces. En la iglesia tenemos todo tipo de gente, hermano, y no estamos nosotros para decidir quiénes son buenos y quiénes son malos. Es hasta que se lleva a la playa y ahí se separan los peces buenos de los que no valen. Eso solo lo puede hacer Dios. Mucho cuidado con que nosotros andemos diciendo quién se va a salvar y quién se va a perder. Eso no nos toca a nosotros. La iglesia es una red con todo tipo de peces y aquí entra todo. Pero que hay hipócritas, que hay gente mala, que hay gente que no es sincera. Deja que Dios la juzgue y deja que Dios decida quién se salva y quién se pierde. Finalmente, el capítulo 13 de Mateo registra cómo el Señor fue rechazado por sus enseñanzas. La gente preguntaba, ¿de dónde saca tantas enseñanzas? Y ni a la escuela fue. No estuvo con los rabinos. ¿De dónde adquirió educación? La educación no es exclusiva de las instituciones educativas. La educación es parte del Evangelio y todo aquel que es creyente debiera recordar que esta vida es un proceso educativo para entrar en el reino de los cielos. Gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos para seguir estudiando la palabra de Dios.